Bienvenidos a su programa En el Ring. Como ustedes saben, el propósito de este programa es empoderarnos, nutrir nuestro cerebro, escuchar diversas opiniones, cuestionarnos lo que queremos. También queremos, a través de su espacio, traerles las opiniones, los discursos, los argumentos, las lógicas y las contradicciones lógicas de grandes pensadores. ¿Por qué a veces simplemente somos lo que somos o nos mentimos de creer lo que creemos que somos? N número de temas, diversas personalidades, gente de todo el mundo, en su casa donde se encuentre, para usted, por su canal, Canal 13. Gracias, que lo gocen. Por favor, recibamos con un aplauso a Karl Hoffman. Bienvenido, Karl. Muchísimas gracias. El verano que cumplí los 12 años, descubrí algo sorprendente, que es que si abría la ventana de mi recámara podía yo salirme al techo. Teníamos una terraza enfrente de la casa y saltándome al techo y colgándome de allí como adolescente descalzo. Era una cosa así como muy interesante que hacer. En todas las colonias, cuando crecemos, siempre hay un chico que es el loco, que hace lo que sea, y yo no era ese, ni me acercaba. Cuando menos lo pensé, Tenny Happle asomó la cabeza por la ventana y dijo, lo primero que hizo cuando metió la cabeza por la ventana es, ¿ya te has saltado del techo? Y yo dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a saltarme del techo? A mí me gusta sentarme en el techo, pero ni siquiera me gustaba acercarme a la orillita, porque a mí me asustaba mucho. Le tenía miedo a las alturas y se me acercaba a la orilla del techo, como que me acercaba así como que no queriendo. Entonces Tenny Happle se deslizó por la ventana y yo pensé que iba a echarle un vistazo, ¿no?, a la orilla, ¿no? Pero empieza a caminar hacia la orilla y Tenny Happle no se detuvo. Sencillamente se siguió caminando y se salió por el techo. Y yo, mis amigos y yo nos acercamos y nos corrimos a la orilla del techo, y Tenny Happle había desaparecido, y de repente sacó la cabeza por la ventana otra vez. Esta vez como que salió de la ventana y sencillamente empezó a correr y salió corriendo por el techo, y esto lo hizo como unas 5 veces, de una y otra vez, y mi mamá estaba sentada en la sala y todo lo que ella sabía era que Tenny Happle cada ratito entraba por la puerta de adelante una y otra vez, ¿no?, por la puerta principal, pero no bajaba por las escaleras. Entonces ella de repente salió corriendo hacia afuera y vio que Tenny Happle estaba saltándose del techo, y claro que se puso loquísima y dijo, oye, ¿sabes qué? Tú ya no puedes estar allí, a menos de que, si te vas a estar saltando del techo, está absolutamente prohibido. Entonces, como éramos chicos buenos, le prometimos a la mamá que para nada nos íbamos a tirar del techo, pero yo tuve que saltarme del techo, porque Tenny Happle se había saltado del techo y Tenny Happle era más chico que yo. Entonces, pero la cosa es que tenía yo un pánico de saltarme del techo. Entonces, a la larga, todo el mundo se fue a casa, mis amigos, y yo como que me acerqué allí a donde estaba la canaleta, y estuve allí quizás 1 hora antes de que reuní todo el valor para finalmente saltar por el techo. Y no les voy a decir qué pasó, sobreviví. Pero esa experiencia es como una metáfora de mi vida profesional. Hoy me doy cuenta de cosas que entonces no entendía, y una de ellas es que cuando la gente me pregunta, por ejemplo, cuando se enteran de que tomé un autobús y que atravesé así Afganistán en medio de una guerra para mi libro The Lunatic Express, y luego que me fui a vivir con una aldea de ex caníbales en una sección muy remota de Nueva Guinea, siempre me dicen, oye, ¿pero te dio miedo? Y mi respuesta es siempre, no. ¿De qué hay que temerle? Y esa es una mentira, porque la verdad es que todo el tiempo tengo miedo. Me siento así paralizado del miedo todo el tiempo, pero me he dado cuenta que no le temo al daño corporal. En realidad no le temo demasiado a la muerte. Estudio estas situaciones con cuidado y tomo mis decisiones. Y no tenía miedo de romperme la pierna cuando salté del techo. Creo que a lo que le temía y a lo que le temo hoy, lo que más me asusta es que como escritor y como periodista estoy tratando de entender las cosas tan a fondo, y para hacerlo, en la mayoría de las situaciones en las que me enfrasco, tengo que rendirme totalmente y renunciar al control con tal de llegar a fondo, y me comprometo emocionalmente de una manera que me asusta.
Y creo que ese era el tema con el techo. Y el mejor ejemplo de esto es, o sea, constantemente estoy librando una lucha con esto. El mejor ejemplo es mi libro más reciente, que es Savage Harvest, que es de la desaparición de Michael Rockefeller. No sé cuántos de ustedes aquí conocen la historia. Es una historia larga y complicada que voy a comprimir rápidamente. Pero Michael Rockefeller en 1961 tenía 23 años, era el hijo de Nelson Rockefeller. Michael quería ir a Asmat a coleccionar arte y lo hizo 2 viajes, y en su segundo viaje iba en un barco atravesando la boca de un río. El barco se volcó y flotaron a la deriva 24 horas, él y un compañero. A la larga, Michael violó la primera regla de los yates, y que es no abandonar el barco, y se puso 2 latas vacías de gasolina en la cintura y dijo, creo que llego. Podía ver la costa aunque estaban lejos. Inmediatamente, al día siguiente, resulta que el compañero de Michael, que se quedó en el barco, fue rescatado. Y el gobernador Nelson voló a Nueva Guinea y hubo esta búsqueda enorme, helicópteros, barcos, aviones, y durante 2 semanas y ni señas de Michael. Jamás encontraron nada. Y se le declaró oficialmente muerto por ahogamiento, y pasaron las décadas. Y yo estaba muy consciente de esta historia y de hecho me fascinaba. Y empecé a estudiarla. Y siempre había existido este rumor que había llegado a la costa, a la orilla, y que lo habían matado y lo habían consumido. Y es mucho más complicado, por cierto. Tiene que ver con el pueblo Asmat y reciprocidad, y que exigía muerte y guerra constante en su relación con el mundo. Entonces, para poderlo entender, fui a Asmat, y hasta este día Asmat me tomó 9 días llegar allí desde Washington, D.C. No se puede encontrar información alguna real, ¿no? Y me tomó una semana para encontrar un traductor y un cuate con un barco, y empezamos a entrar a las aldeas, deambulando por los ríos. Y empecé a tratar de entender Asmat y la cultura Asmat, y me pareció que era un lugar increíblemente difícil después de Sudán, Congo, Afganistán, o sea, muchos lugares caóticos, pero Asmat me resultó el más difícil en que yo haya visitado. Por fin terminamos en la aldea de Ochinab, que es la aldea que se mencionó en el reporte original como la aldea donde mataron a Michael. Y ese nombre y esa aldea me puso los pelos de punta. Había algo en esa aldea que atemorizaba. A la larga, hicimos 2 viajes a Ochinab y nos quedamos varios días, 5 días en un viaje. Y al final de mi tiempo allí, cuando llega uno de primera vez en la aldea, salen los hombres y se sientan alrededor de uno y hablan con uno, y uno distribuye el tabaco. Pero para el final ya ni siquiera nos daban la vuelta, nos ignoraban, francamente, no respondían a nuestras preguntas sobre Michael. Es una historia larga y loca, pero por fin se me acabó el tiempo y tuve que regresar a casa, y se estaba expirando mi visa. Había estado en Asmat 2 meses en total. Entonces regresé a casa y yo pensé que tenía lo suficiente para escribir un libro, porque tenía toda esta documentación de los archivos, y luego mi viaje de 2 meses en Asmat, y empecé a escribir. Y escribí unas 50,000 palabras cuando me detuve un día y me di cuenta de que no sabía nada, y que realmente no entendía la cultura Asmat, ni el canibalismo, ni los cazadores de cabezas, que yo había entrado en paracaídas y le estaba haciendo estas preguntas muy sensitivas a la gente. Y mi rapport con ellos en ese primer viaje había sido tan buena que, miren, así es como se veía cuando yo me fui de allí. Yo les estaba diciendo adiós y ellos también me decían adiós, ¿no? Bueno, no, en realidad no. Entonces decidí que, y tenía yo todo este cortejo, ¿no? El intérprete, y luego un segundo intérprete para ayudarme a interpretar al intérprete, y luego tenía el cocinero y una persona que manejaba el barco, y todos ellos tenían sus ayudantes. Yo no podía hablar el idioma y me di cuenta que yo no sabía. O sea, ni siquiera sabía si estaban traduciendo correctamente las preguntas que hacía, y no sabía las respuestas si eran fehacientes. Entonces yo le preguntaba a los hijos de los hombres que se supone que mataron a
Michael Rockefeller unas preguntas muy intensas, preguntas acerca de asesinato, canibalismo. Con razón no querían responder, ¿no? Miren las caras. Entonces decidí que tenía que regresar y que había fracasado en mi compromiso y que había estado como sentado en el techo todo ese tiempo sin realmente dar el salto. Y me sentía increíblemente intimidado por los ASMAT. Y como era tan intimidante, no había invertido el tiempo que quizás sería necesario invertir allí. Entonces me encontré a un maestro de indonesio en Washington, D.C., porque todos los ASMAT ya lo hablan. Entonces tomé un curso intensivo, un par de horas cada 2 días, durante un par de meses. Me había gastado el adelanto del libro, entonces utilicé dinero de mi fondo de retiro y regresé a ASMAT 7 meses después de que lo había abandonado. Y esta vez decidí vivir en la aldea. Y es una historia loca, pero me encontré un anciano de la aldea Oshnep. De hecho, cuando llegué ahí, iba caminando por la calle, más o menos en el amanecer, y como que me quedó viendo, y yo me le quedé viendo a él, y dice, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, ¿tú qué haces aquí? Y bueno, por primera vez pude hablar con él, sin intérprete. Y me dijo, bueno, vine aquí para ver a mi hijo. Él tenía 3 esposas y un montón de hijos, ¿no? Y dijo, vine aquí a ver a mi hijo, pero no puedo llegar a casa porque ya se me acabó el dinero. Y yo le dije, bueno, yo tengo dinero. ¿Qué te parece si pago el barco de regreso a Ochnep y me voy a vivir contigo? Y él dijo, ok, ¿vienes a vivir conmigo? Y es lo que hice. Pueden ver en esta imagen que el rapport no era para nada bueno. Y regresé con Kokai y el del barco nos llevó a la aldea y el barco se fue y se desapareció y me dejó totalmente solo, sin intérprete, sin guía, sin nada en esta aldea. Pero inmediatamente todos los ancianos me dieron la vuelta y se sentaron con nosotros y me dieron golpecitos en la espalda, en el hombro. Y esa vez fue todo diferente. Regresar a un lugar hace la diferencia, hacer el compromiso de estar allí. Y resultó ser un tiempo increíble. Yo le dije al conductor del barco, le dije, oye, si ya no oyes de mí, ven por mí en un mes, porque si no pero si no, de otro modo yo te hablo. Tuve mucha suerte porque la aldea estaba construyendo una nueva casa para hombres, que donde se comía y se bailaba y se tocaban los tambores. Y me pasé allí un mes sin hacer ninguna pregunta. Me quedé allí días tras día, imbuyéndome en sus vidas, comiendo gusanos y cegos y estos pececitos, unos camaroncitos pequeños. Y al principio, 1 hora era como un día y un día era como una semana. O sea, no hay nada que hacer allí. Nada más nos la pasábamos allí sentados, fumando todo el día, o los veía tocar los tambores y cantar. Pero poco a poco el tiempo empezó a ir más rápido y Kokani me contó historias. Él sabía todo. Y después de unas 3 semanas y media, un mes, empecé a hacer preguntas. Por fin, preguntas muy sucintas, ¿no? Quiero saber quién había matado una patrulla holandesa 3 años antes de la visita de Michael, cómo se relacionaba esa gente con los que redactaron el informe original y que acusados de matar a Michael, y se convirtió en una experiencia increíble de esta vida con ellos. Y les voy a mostrar la diferencia, miren. La diferencia de regresar y quedarme allí y comprometerme a vivir allí y comprometerme a tratar de hablar un idioma que ellos entendían sin intérprete. Y entonces, a final de cuentas, me reafirmó que para poder conseguir lo que necesito como escritor, siempre tengo que escarbar lo más profundo que pueda. Y es difícil, requiere de este esfuerzo emocional increíble para mí, pero siempre vale la pena. Muchas gracias. Espero que les haya movido esta plática, que la cuestionen, que les deje a lo mejor alguna idea para que sobre esa idea tengan otra idea que la lleven a la acción. Al final de cuentas, ese es el propósito de todo esto. Le agradecemos muchísimo a la Ciudad de las Ideas, por supuesto a Canal 13 y al Grupo Salinas y a todos los patrocinadores que han hecho posible este Festival de Mentes Brillantes. Compartirles y recordarles que mi Twitter es @roemerandrés. Estoy para servirles. Espero que lo hayan gozado y que nos veamos aquí otra vez la próxima semana. Pasen una buena noche.